Les damos la bienvenida a la Cátedra China del segundo semestre de este año. Esta es una iniciativa que se realiza con el apoyo de la Embajada de la República Popular China en Colombia, la Universidad Nacional a través del IEPRI y del Grupo de Estudios Chinos, el Centro China, la Organización para el Fomento de las Relaciones Colombia-China y el Banco de la República, que nos acoge muy amablemente aquí en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Bien, para este semestre tenemos invitados realmente de primer nivel. Creo que vale la pena destacarlo porque estamos hablando de personas que vienen trabajando los temas que van a presentar de una manera seria, en profundidad, concienzuda, razón por la cual, pues, por supuesto que los invitamos como conferencistas de la cátedra de este semestre. Antes de comentarles de la charla de hoy, de hacer una breve introducción, yo quisiera hacer dos breves comentarios también. Uno, recordar, y de pronto para quienes no lo saben, contarles que el pasado 3 de agosto, es decir, estamos hablando del domingo, hace poco, anterior al domingo pasado, hubo un sismo de 6.5 grados en el suroeste de China, en la provincia de Yunnan. La provincia de Yunnan es una provincia que se caracteriza por tener grandes reliquias, además que alberga a 23 grupos étnicos. Y este sismo, pues, sacudió la zona de manera importante, causando la muerte de más de 600 personas, destruyendo más de 80.000 viviendas. El gobierno central asignó 97,3 millones de dólares para la reconstrucción de las viviendas y para la infraestructura y atender los heridos, en fin. Me parece que es importante en un espacio como este dar ese tipo de información para quienes quizás no lo sepan, porque a veces la distancia, a pesar de que estamos en un momento en que cada vez es más fácil enterarse de lo que ocurre en otras latitudes como en China, a veces estas noticias en nuestro medio colombiano pasan casi desapercibidas. Y quiero destacar también algo que es muy típico de la idiosincrasia china respecto a este tema del sismo, y es que en 9 días que han pasado, a pesar de que el gobierno ya destinó este monto de dinero que les comento para atender el sismo, pues, los afectados del sismo, los chinos, tanto al interior de China como los chinos de ultramar, los chinos que viven fuera de China, han recolectado casi la misma suma, 87 millones de dólares en donativos en efectivo para atender también la emergencia. Y me parece significativo porque además es muy típico de varias de las, cuando suceden catástrofes, además que las tienen también muy previstas. Desde el calendario chino se habla de que esa es una época, la que se acaba de vivir estas semanas últimas, del gran calor, y el gran calor da lugar a grandes catástrofes, particularmente sismos. Entonces, bueno, eso sumado a que también, digamos, hay una fuerte solidaridad, un sentido de lo colectivo muy marcado, que llama mucho la atención comparativamente con otras sociedades. Bien, recordemos que siempre antes de las charlas yo les hago un breve recorrido por alguna de las ciudades de China, y esta vez dije, como estamos a puertas de hablar un tema sumamente interesante que es el comercio y toda la potencialidad de Colombia en el Asia-Pacífico, elegí algunas fotografías de ciudades que tienen que ver con el comercio en China y hacia afuera, hacia el exterior, y una de ellas es Shanghái. Y esto lo presento en el marco de lo que yo les he dicho, han sido fotos que hemos tomado en los viajes que hemos realizado y que estamos también organizando nuevos viajes a estas ciudades. Esta es Shanghái, la torre de televisión La Perla de Oriente, que es el símbolo de la ciudad. Algunas de las zonas de los parques, centros comerciales, lugares de mucho comercio que combinan la tradición con la modernidad. La ciudad tiene
el río, Yangtze, que precisamente desemboca allí en la costa y está Shanghái allí ubicada, y es una mezcla, aunque aquí hay casi todas son fotos muy modernas de esos rascacielos enormes que tienen y ese diseño además muy peculiar, muy de un urbanismo bastante, yo diría no moderno sino posmoderno, porque realmente poco se ve esto en Occidente. En todo caso también hay unas zonas más clásicas, más antiguas, la zona francesa, de influencia francesa, o la zona inglesa, muy con la arquitectura de estos países, pero también están todos estos desarrollos urbanísticos muy interesantes que dan cuenta de eso, de ese desarrollo, de ese impulso industrial. Estamos hablando del primer centro financiero de China, Shanghái, la Torre Yanmao, que es una de las torres más altas no solo de China sino del mundo. Y bueno, fotografías que muestran en esta, por ejemplo, de la calle de Wangfujing, que es una de esas calles más importantes para el comercio, para caminar, es una vía peatonal. Nuevamente las fotos del río, este edificio que lo llaman también el abridor de botellas, porque tiene la forma precisamente de un abridor de botellas, que además es altísimo comparativamente con los vecinos, ¿no? Con los edificios vecinos. Uno de los viajeros, en uno de los primeros viajes que organizamos, nos decía: estar en Shanghái es tan distinto que Nueva York es apenas un pequeño pueblo, un recuerdo del siglo pasado, como para que veamos la dimensión. Esta es otra ciudad que es Shenzhen. Shenzhen queda en el sur, en la provincia de Cantón, a unas 2 horas de Guangdong, la capital de Cantón. Y mire cómo combina la tradición con la modernidad. Además es un centro tecnológico muy importante, es el segundo lugar de donde sale mercancía después de Shanghái, que Shanghái además superó a Hong Kong, antes era Hong Kong, después desde el 2006 Shanghái. Shenzhen tiene la característica también de que hace unos 37 años era una aldea de pescadores, eran 7.000 personas, hoy día estamos hablando de una ciudad de más de 8 millones de habitantes. Hong Kong, esa es una foto que se ve un poco pálida por la niebla, pero muestra parte de la península y unas islas también que conforman lo que se llama Hong Kong como tal, y la cantidad de edificios. Además todo está construido con base en la geomancia, lo que se llama también Feng Shui, no se construyen sin tener en cuenta una cantidad, digamos, de criterios tradicionales de la cosmovisión china. Y esta es una panorámica de Hong Kong para que veamos el nivel de densidad además urbanístico tan alto y por supuesto pues de desarrollo. Eso apenas como una abrebocas a nuestra charla, para la cual pues ya quisiera también hacer una breve introducción, y es vamos a hablar del Pacífico. El Pacífico es una ruta de comercio que está creciendo de manera inédita, y hoy más del 40% del intercambio global precisamente pasa por el Pacífico. Desde el año 2000, según las estadísticas, el intercambio comercial entre China y América Latina está creciendo a un ritmo del 23% anual, cifra altísima, que además refleja el hecho de que pues, China se ha convertido en el primer destino de exportaciones de países como Brasil, Chile, Perú y otros vecinos latinoamericanos. Por supuesto que uno de los motores de ese comercio es esa demanda china por materias primas, debido en gran medida a la rápida urbanización, y esta decisión representa una oportunidad muy grande para América Latina en dos sentidos. Uno, hay la necesidad de crear una cantidad de infraestructura en estas nuevas ciudades que se van a convertir, varias de ellas, en megalópolis en China en los próximos años. Y en segundo lugar, estamos hablando de un aumento del poder adquisitivo de las familias chinas, entonces comienzan a aumentar el consumo y el comercio también pues empieza a crecer. Este interés de China hacia América Latina también se refleja, si ya lo vemos desde el punto de vista de dos hechos concretos de la coyuntura más reciente, se reflejan dos acontecimientos que han venido sucediendo en los últimos días. Uno, precisamente en la semana del 15 de julio, el BID estaba organizando, de hecho, llevó a cabo en Lima,
junto al gobierno de Perú y la Academia China de Ciencias Sociales, un evento que suelen realizar periódicamente cada 2 años, y es la Cumbre China-América Latina. Esta vez la Cumbre China-América Latina está enfocada en políticas y conocimiento, y convocó a ministros de varios de los países latinoamericanos, miembros del gobierno y de la Academia de China, para hablar de temas relacionados con políticas y conocimiento. Y el otro evento supremamente importante que alcanzó a verse en los medios colombianos, por supuesto que dada la dimensión, es la visita del presidente Xi Jinping a varios países de América Latina en julio. Y es una visita de gran importancia. Uno, bueno, visitó 4 países: Brasil, Argentina, Venezuela y Cuba. 2, es una visita que realiza un año después de una que ya había realizado América Latina, y para un presidente de China que viaja y que tiene tantos compromisos, venir un año después a la subregión también dice mucho. Es un mensaje muy importante para América Latina en términos de la significación que tiene ahora nuestra subregión para los chinos. Y esta venida además no solamente fue para hacer estas visitas y firmar una serie de convenios, de acuerdos en estos 4 países, sino para participar en la cumbre BRICS, que por supuesto también tiene un impacto a nivel global muy importante, y participar en la reunión de la CELAC, donde están, la CELAC pues reúne a líderes latinoamericanos y caribeños, a varios de los países, prácticamente todos los de América Latina y el Caribe, gran parte, y la gira de Xi Jinping precisamente mostró que hay unos intereses grandes a nivel económico, a nivel político, y bueno, compromisos financieros en cantidad, apertura de créditos, una serie, digamos, allí de convenios y de acuerdos de gran importancia. Esto como para que abramos el tema de hoy, porque nos significa preguntarnos, bueno, y Colombia frente al Asia-Pacífico, frente a todo lo que está significando el Pacífico como tal, frente a la relación con China también, ¿cómo está? ¿Qué escenario y sobre todo qué horizontes se le abren a Colombia? Nuestro invitado, el profesor Jaime Torres González, ha venido haciendo un trabajo muy interesante sobre este tema. Él es economista de la Universidad Nacional de Colombia, hizo una especialización en Administración de Empresas de la Cámara de Profesores Técnicas de Berlín, una maestría en Desarrollo Nacional y Planeación de Proyectos en la Universidad de Bradford, Inglaterra. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas, Universidad Libre de Berlín. Eso es muy interesante porque es un economista, pero también con formación en ciencia política. Estudios postdoctorales que también ha venido desarrollando en el programa de posgraduación en Economía de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, en Porto Alegre, Brasil. Y bien, una experiencia docente, una experiencia en la empresa privada. En este momento es profesor titular del Programa de Economía y de Comercio Internacional de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. Es el coordinador del equipo de investigación Globalización en el Asia-Pacífico, en conjunto con el Observatorio Virtual del Pacífico, y bien, también con una serie de publicaciones sobre varios temas relacionados con comercio, con economía, con educación, planeación participativa, identidad, en fin, y sobre el tema de la relación de Colombia con el Asia-Pacífico, su inserción, las posibilidades y potencialidades de Colombia, pues también allí tiene varias publicaciones. Entonces, muchas gracias, profesor, por acoger nuestra invitación. Los dejo en manos del profesor Torres. Muchas gracias, Diana, por su presentación.
por la invitación a este foro. Es realmente muy agradable poder estar aquí. Hace como un par de meses atrás estuvimos en la charla del profesor Alcides y otras tantas que se han venido dando, porque el relacionamiento de Colombia con la China es muy importante. Yo he planteado esta charla como una pregunta: ¿aprovecha Colombia su potencial de intercambio con la República Popular China? Porque quiero que discutamos un poco sobre esto. O sea, en una primera parte, creo que una media hora, yo espero pues charlar sobre el hilo de mi conferencia, y luego que ustedes por favor hagan sus intervenciones, preguntas, y comentemos un poquito sobre esta importante relación que hay con este gigante. Yo voy a trabajar esta charla en dos ángulos. Uno, indagar sobre el impacto global del comercio exterior de China. O sea, ¿qué es China? China, ellos se autodefinen como un país en desarrollo, ¿sí? Pero es un país que tiene una historia milenaria, tal vez la más larga de todas las culturas que hoy en día tenemos en nuestro planeta, y es un fenómeno que crece de una forma espectacular, que ahora lo vamos a ver. Yo lo voy a plantear sobre todo en términos de dinámica comercial. Hay otros aspectos muy importantes, culturales, históricos. Pues en esta charla yo me voy a concentrar sobre todo en la dinámica comercial. Entonces, en un primer momento es ver de qué tamaño es el fenómeno de China en su relacionamiento comercial. Y en segunda instancia, a mí me interesa China como colombiano. O sea, ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Qué tipo de impactos, de efectos? ¿Qué podemos esperar hacia futuro? ¿Qué tenemos al momento en nuestra relación comercial con la República Popular China? Bueno, aquí para arrancar con un enfoque poco histórico, y creo que siguiendo la dinámica que hizo el profesor Alcides en la charla pasada, vemos el mapa de China de la dinastía Han, que pues arrancó por allá unos 2 siglos antes de Cristo, antes de nuestra era, y era pues ya todo un continente. Dicen los historiadores que en este momento, cuando arranca la dinastía Han, pues ya la cultura china se había venido formando alrededor de unos 2000 años antes, ¿sí? O sea que es una cultura por allá contemporánea con Egipto, pero vemos que Egipto hoy en día es un país pequeño, ¿sí? O sea, ninguna otra cultura se ha sostenido tanto como la cultura china, ¿sí? O sea, ellos vienen desde ahora, cerca de unos 4000 años, y a pesar de que tuvieron una caída importante en su importancia, en su identidad nacional, en su dignidad nacional, desde el siglo XIX, un poco por la colonización europea, norteamericana, japonesa, pues el siglo pasado volvieron a retomar su cauce de gran pueblo. Vamos, si hacemos una comparación por allá, por hace 2000 años, con el Imperio Romano, vemos que el Imperio Romano era pues también todo un continente, o sea, todo lo que abrazaba el Mediterráneo, ¿sí? Europa, parte de la Asia cercana y norte del África. Entonces fueron dos imperios que, a pesar de que no tuvieron contacto muy esporádico, coexistían en el mundo, pero era un tipo de globalización diferente, no era global como hoy en día, total de este planeta, sino con una influencia regional. Entonces, si comparáramos los dos imperios que más o menos coexistían en esa época, podríamos decir que la China, alrededor del año 2002 a.C., cuando se estableció la dinastía Han, o sea, por la época de Cristo más o menos, tenía una red de carreteras de aproximadamente 6.800 kilómetros. El Imperio Romano, de acuerdo a datos que ha tomado el señor Xishan, que es académico de la Xishen, de la Academia de Ciencias Chinas, Roma tendría cerca de 6.000 kilómetros, o sea, China tenía un poco más de área de carretera en esa época. El ejército tenía un poco más de 1 millón de hombres en China, en Roma, que era una potencia militar, 650.000 hombres aproximadamente. La China desarrolló un idioma nacional con alfabeto que fue adoptado por los pueblos que se unieron al imperio. Eso es muy importante porque la China, esa cultura que iba creciendo, tenía un sex appeal, tenía una potencia
que los pueblos del Oriente, que a veces eran sus enemigos, al tomar contacto con los principales hilos de esta cultura, se iban asimilando, adoptando su idioma, sus prácticas culturales, sus tecnologías, e iban cayendo en la égida pues, de los gobernantes de los diferentes imperios y dinastías que hubo en China. En cambio, en Roma, pues el idioma latín también tenía alfabético, pero este alfabeto en Roma no era tomado. Por ejemplo, recordemos la historia del área judía, eran una dominación allí, pero los judíos no tomaban el alfabeto o el idioma latín. La élite lo tomaba para poder relacionarse, o el griego, pero ellos seguían con su alfabeto. O sea, la cultura, el imperio romano creó ciertos elementos culturales, pero no se volvió un imperio con esa identidad cultural mucho más acentrada que tenía las diferentes pues, componentes del imperio chino. Entonces, esto es algo muy importante para comprender hoy en día por qué un país, como ellos se autodenominan, subdesarrollado, en vías de desarrollo, tan rápidamente se vuelve pues, una potencia, se está volviendo. Entonces, veamos algunos puntos de la China de hoy muy importantes. Hacia el año de 1949 se da la revolución dirigida por Mao Zedong y el Partido Comunista. Ese partido se define como de campesinos y obreros. Esto es muy importante en términos de que el campesinado en China llegó a una situación de pobreza muy, muy importante. Por ejemplo, en esta época, China, según datos, tenía un nivel de analfabetismo cercano al 80%. Colombia, estábamos cerca al 50%, o sea, éramos más educados en alfabetismo que los chinos promedio, ¿sí? Y el hecho de que el campesinado es poco a poco incorporado en todo ese proceso bastante difícil de esa revolución, pero empieza a tener un sentido, a recuperar su sentido de identidad nacional y de dignidad nacional, porque China se vuelve a reunificar, pues más allá de los oprobios que había sufrido con la guerra del opio y otro tipo de conquistas pues, de naciones extranjeras. En el año 79, ellos, después de la muerte de Mao, hay una reforma y una apertura al mundo que lideró Deng Xiaoping, y es muy, muy importante porque explica cómo China ahora se abre al mundo. En el 2001, China ingresa a la OMC, la Organización Mundial del Comercio, que es un momento en que la China ya se desenvuelve como gran potencia económica y comercial. En el 2010 ya se vuelve el mayor exportador mundial, superando en ese año a Alemania, dada la crisis europea, que era el principal exportador hasta ese momento, y antes habían sido los Estados Unidos. Veamos ahora un poco algunos indicadores recientes, o sea, de los años 1990, este azulito, 2000 el rojo, y 2010 el verde, y 2012 el moradito. Entonces yo quiero que vamos mirando un poco la dinámica exportadora de China en diferentes productos, generalmente estos primeros de productos de media y algunos de alta tecnología. Entonces, estamos en componentes electrónicos, todos los que tienen estos aparatos que hoy en día usamos masivamente. Vemos que la China en los años 90, pues aquí casi que ni existía la exportación de componentes electrónicos, ¿verdad? Mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos era el líder por esos años. No estamos hablando sino hace casi 25 años. La Unión Europea, este es el comercio extracomunitario, o sea, no el intra entre los países de Europa, sino de los 28 que son hoy en día, los que eran en esa época, hacia afuera de Europa. Era pues importante. Corea era pequeño, pero Corea tuvo un crecimiento muy fuerte. Filipinas no ha crecido, pero es importante. Taiwán, otro pues área de cultura china, pues que hoy en día es otro país, pero es parte muy importante de ese fenómeno de la cultura china. Tailandia, Singapur y China vemos como de cero casi. Miren, para el año 2010 el crecimiento tan impresionante. O sea, en el 2010 ya casi alcanzó a Taiwán y en el 2012 es líder mundial, ¿sí? ¿Por qué no tiene Japón? A ver, en esto lo que pasa es que yo saqué, estos son datos de la Organización Mundial del Comercio.
entonces debe ser que Japón en este área específica no es muy importante, pero vienen otros, donde Japón aparece. O sea, aquí tenemos equipos de oficina y comunicaciones. O sea, este anterior eran 90.000 millones al 2012. El equipo de oficina y comunicaciones son 550.000 millones. Este es mucho más importante. A ver, ¿dónde está Japón? Aquí. ¿Sí? Entonces, en este equipo de oficina y comunicaciones, que es mucho más amplio, pues aquí tenemos, por ejemplo, Brasil, que es nuestro, decimos, gigante en Sudamérica, Costa Rica, un pulgarcito de Centroamérica, Canadá, Estados Unidos, que pues era al principio, en los años 90, era de los más importantes, y aquí se ha quedado un poco quieto. Buena parte de la empresa de Estados Unidos se fueron a China, pero no solo Estados Unidos, Unión Europea también se han quedado quietos, y buena parte ese fenómeno del trasladamiento de empresas hacia la relocalización de empresas hacia China y hacia el Asia. Hong Kong, que pues es un poco el otro yo de China, ¿no? Es un poco por donde entran los negocios. Ellos van a volverse un país hoy en día, en la estadística funcionan doble, pero pues ellos tienen una estructura muy ligada. Japón, Japón, que también pues ha hecho un fenómeno de la hacia China, Corea y otra serie de asiáticos, Malasia, Singapur, Taiwán, Tailandia y Vietnam, pero vemos que la China tiene un crecimiento impresionante. Eso de pasar de 50.000 a 500.000 millones, eso es impresionante. O sea, vivimos una época en que un gigante, porque pues, es el país más poblado del mundo, que se autodefine como un país en desarrollo, tiene estos alcances. Podemos decir que detrás hay mucha tecnología extranjera, claro, pero ellos van aprendiendo de esa tecnología. O sea, ellos no se van quedando quietos y van cada día viendo más empresa, también propia China. Entonces, este es equipo de comunicaciones y oficina. En otro tipo de eventos de esta serie, equipo de telecomunicaciones. Bueno, pues aquí Brasil chiquitico, México tiene una importancia por el Tratado de Norteamérica, ¿sí? La Unión Europea, Japón, Corea, Malasia, pero la China, otra, estos son algo más de 200.000 millones de dólares. O sea, esto pues no, en la historia de la humanidad esto no lo ha hecho nadie en un par de décadas. Otro equipo de proceso de datos de oficina que también son más de 200.000 millones. Lo mismo, Brasil, Canadá, México, Estados Unidos, Unión Europea, Hong Kong, Japón, Corea, Tailandia y China, como dice, se jugó del lote y lo vemos pues escasamente en las curvas. Ahora miren esta industria, la industria de autos. Aquí el líder es la Unión Europea, o sea la Volkswagen, Renault, las marcas europeas, ¿cierto? Japón es el segundo, Toyota, Mitsubishi, Honda y demás. Estados Unidos, Ford, etcétera. ¿Sí? La China está chiquita, por aquí miren, por ejemplo, México tiene mucha más exportación que China, sobre todo pues carros norteamericanos, pero también carros coreanos, europeos, ¿sí? Canadá y la India por aquí empieza pero la China, miren que empieza en los años 1990, no existía como exportador y era muy poco la alcanza de la industria automovilística china. Y ha venido creciendo y ya en el 2012 es un modesto exportador, pero ya es el primer productor mundial de autos, ¿sí? Ya superó a Estados Unidos como primer productor mundial de autos y aquí ya vemos pues el Curicú, una cantidad de marcas y algunas de ellas con tecnología made in China propia, ¿sí? Propia de ellos. Ya no son pues el Volkswagen hecho en China, sino que empieza a haber marcas chinas, lo que nosotros los latinoamericanos nunca hemos podido hacer. En México no hay una marca mexicana, en Brasil no hay una marca brasileña, todas son pues de la Ford, de Hyundai, de cualquier otra. Ellos sí lo están haciendo. Entonces, si nosotros volvemos a ver esta gráfica en unos 10 años, bueno, dibujémosla por acá arriba, ¿sí? Porque esa es la dinámica china. Entonces, hasta aquí vemos industrias
relativamente de tecnología media y algunas de alta tecnología. Pero ¿qué pasa con aquello que nosotros producimos como país, como Colombia? Textiles. Entonces aquí sí aparece Colombia, pero pues no alcanzamos a puntuar, porque las exportaciones nuestras no llegan a 1.000 millones, ¿sí? Brasil, nuestro gigante pues, sudamericano, chiquitico. Perú también tiene algo, México se alcanza a ver, Canadá, Estados Unidos. Bueno, esto textiles no es algo de alta tecnología como fue las exportaciones de Inglaterra hace 200 años. Esto era de alta tecnología hace 200 años. Hoy en día pues es muy de países en desarrollo, y tenemos Japón, Corea, pues unas producciones importantes, pero China en esta industria de baja y algo de media tecnología tiene un comportamiento impresionante, ¿sí? Esto, no tengo aquí la gráfica de confecciones, que es pues, lo que uno hace con los textiles, es hacer sacos, camisas, etcétera, parecida. Entonces, me interesa confrontar esto porque los otros productos, ellos están compitiendo, aprendiendo de los europeos, japoneses, norteamericanos y demás, pero están compitiendo con el mundo desarrollado, con los países industrializados. Aquí están compitiendo con nosotros. Y es un efecto fuerte porque nosotros tenemos, por ejemplo, aquí en Colombia, la industria de textiles y confecciones es la industria que más empleo genera en Colombia. La ANDI dice que son unos 750.000 de personas y fundamentalmente mujeres. Entonces, ¿qué pasa con las exportaciones chinas? Pues que para nosotros en parte son importaciones chinas. Bueno, vamos ahora a mirar cuál ha sido la dinámica del movimiento de la población en China. Hay una fuerte migración de campo a ciudad. En 1990, el 73/4 partes de la gente en China vivía en el campo, una tercera parte en la ciudad. 10 años después, ya es más de una tercera parte es urbana, y ahora, este es el último dato que hay del año estadístico de China, ya es como 50-50, ¿no? Un poco 50-50, con tendencia a crecer la participación urbana, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros los economistas hablamos de cuando hay una masa grandísima de gente en el campo que pues tiene unas productividades regularmente moderadas, y en las ciudades hay unos grandes polos de atracción, de creación de industrias. La gente en el campo, sobre todo si es pobre, viaja a la ciudad, y en la China se está produciendo la mayor migración que hay en el planeta hoy en día, ¿sí? O sea, esto debe pasar al 50% y que va a seguir creciendo. Quiere decir que China se está viniendo de los campos, ¿sí?, hacia el área costera y un poco hacia el área de sus ríos ancestrales. Entonces, es la mayor migración del planeta hoy en día, y es una migración interna. O sea, lo que ellos llamaban el sistema de Hukou, que era un poco como en la Edad Media en Europa, que un campesino no se podía mover de su tierra porque no tenía permiso. Bueno, en China todavía pasa así, pero el gobierno chino ve que la gente se va, y mejor dicho, se vuelan de su ciudad y se van de sus pueblos, se van a la ciudad, buscan trabajo y empiezan a ser ciudadanos de segunda. ¿Por qué? Porque si ellos no lo han hecho legalmente, que no está prohibido, permitido, entonces la mayor parte de ellos van y no tienen, lo que aquí diríamos, no los aceptan en el CISBEN, si no tienen seguridad social, una serie de problemas. Entonces, el gobierno chino se da cuenta que eso es un problema, y para sus políticas de equidad, de armonía, lo están relajando. Entonces, poco a poco van soltando la madeja para que se pueda ir la gente sin degradarla, ¿sí?, para que puedan ser atendidos. ¿Esto qué implica? Que hoy en día hay como 700 millones casi en las ciudades chinas, y va a haber más en 10, en 20 años, y esa gente va a trabajar en industria. Y a diferencia de Corea, a diferencia de Japón, que estos países empezaron produciendo textiles, zapaticos, como lo hemos hecho nosotros también, pero cuando lograron meterse en media y alta tecnología, como son pueblos más pequeños, dejaron de producir lo que compite con nosotros. China no lo va a dejar de producir en unas cuantas décadas. O sea, podemos contar con que China va a competir comercialmente con el mundo en desarrollo, y va a seguir compitiendo en un futuro con nosotros, con nuestros empleos. Entonces, esto para Colombia es algo muy importante, para nuestro nivel de empleo, nuestro tipo de relacionamiento con países como China. Bueno, entonces, yo trabajo sobre una hipótesis. La gran dinámica exportadora de China no solo compite decididamente con productos de media y alta tecnología,
en los países desarrollados, sino que exporta masivamente y hacia el futuro continuará haciéndolo, con manufacturas de baja tecnología, aquellas que fabricamos tradicionalmente en países de desarrollo como Colombia, pero no son solo textiles, son productos del vidrio, de la madera, para la casa, una cantidad de productos que son intensivos en mano de obra y que nosotros, así como Bangladesh o como Egipto o como Brasil o muchos otros países centroamericanos, producimos. Miremos un poco la dinámica del comercio mundial desde el año 48, o sea, después de la guerra, Segunda Guerra Mundial, hasta el año 2012 con fuente de la OMC también. O sea, Europa ha sido la potencia exportadora, ¿sí? Dando alrededor del 40% del comercio mundial. Los Estados Unidos, ellos son un país que se ha dedicado más a su mercado interno, pero pues han tenido una potencia exportadora grande, el 20%, pero vienen en franco pues, pérdida de participación. Esto rojo que es el Asia, o sea, ahí tenemos China, tenemos Japón, Corea, hoy en día Vietnam. O sea, tenemos especialmente el Asia es la más fuerte y del 15% ya esta gráfica la vemos en 2 años y esto ya pasó así y esto se cruzó acá, ¿sí? Porque en la dinámica del Asia, miren la pendiente, es supremamente fuerte. Tenemos Latinoamérica, nosotros éramos parte un poco más del 10% del comercio y hemos venido perdiendo participación, pues por aquí nos volvimos a acercar al 5%, pero pues nos parecen un poco a Estados Unidos, ¿no? ¿Y qué pasa con la China? Venía desde muy abajo. Por aquí ellos abordaron la política de apertura al mundo con Xiaoping y se demoró unos 10 años, pero luego acá vean, eso va, ¿sí? O sea, una gran dinámica. Tenemos la participación por países, ya las importaciones de Colombia, ¿sí? Entonces, de Colombia, esto es lo que, el 12% de nuestro comercio en el año 2000 participaba lo que traíamos del Asia. Y ha venido ahorita, ya se acerca a la cuarta parte, ¿sí? Dentro de esto, nuestros socios comerciales, Japón era el primero, porque ellos nos importaban bastante café, ¿sí? Y luego también Corea, pero miren la dinámica. Ellos crecen un poquito en porcentaje anual, pero como participación, pues, China es impresionante el fenómeno, cómo nos está abasteciendo de todo tipo de productos. Importaciones de Asia Pacífica ya vamos a ver sectorialmente, o sea, por los principales sectores. Entonces tenemos maquinaria, la mayor parte es maquinaria, de todo tipo de maquinaria. Hay maquinaria para empresa grande, para empresa pequeña, para empresa mediana. Por ejemplo, Colombia está, ya casi inaugura la nueva petroquímica de Ecopetrol en Cartagena. Bueno, eso es tecnología norteamericana, pero made in China, o sea, eso ya lo hacen en China. Todo eso es, la empresa norteamericana manda a fabricar todo eso en China y pues es producto chino y eso es relativamente de mediana y alta tecnología. También tenemos industria básica, la roja, pues otro tipo y con una pendiente impresionante. Y en la industria, tanto la básica, la roja es la liviana y la básica están muy parecidas y son dos industrias pequeñas. La liviana compite más con nosotros como productos de baja y algo de mediana tecnología. La industria automotriz, pues esto aquí es sobre todo Corea y Japón. China aquí todavía no pega mucho. Y la productos agropecuarios es pequeño todavía del Asia. Ahora, ya Colombia que importa desde China. Esto el Ministerio de Industria y Comercio no ha publicado toda la información consolidada para el 2013, por eso no la muestro. Entonces, tenemos Colombia importa básicamente maquinaria. Esto aquí tenemos en miles de millones, fuente del Ministerio de Industria y Comercio. Entonces tenemos un poco más de 4.000 millones de solo maquinaria, de todo tipo. Maquinaria de buena calidad, de regular y de mala calidad, de todo. Tenemos química y mecánica. Tenemos industria liviana, que les comentaba el impacto que tiene, textiles y confecciones. Esto es muy importante para nosotros, porque un confeccionista colombiano de pronto puede reducir costos y competir internacionalmente importando textil chino.
Entonces se importa el textil chino, se confecciona aquí, se exporta a algún lado o nos lo ponemos nosotros, pero también vienen confecciones. Entonces la confección sí ya es un impacto mucho más fuerte, ¿sí? Y esto no es solo el problema en Colombia, sino por ejemplo nosotros vestíamos al pueblo venezolano, ¿sí? A la clase media y baja venezolana. Hoy en día, pues con esa pelea que hubo en el anterior gobierno, perdimos ese mercado y allá está China entrando muy muy fuerte. O sea que el desplazamiento no es solo en Colombia, sino también con mercados pues, que antiguamente nosotros trabajábamos para abastecerlos. Bueno, la estructura de exportaciones de Colombia hacia Asia y China. ¿Qué exportamos los colombianos hacia el Asia y también hacia la China? Las exportaciones colombianas al Asia han ganado dinámica en años recientes, especialmente en este siglo, y se concentran en materias primas, energético-mineros por parte de Ecopetrol y empresas transnacionales que incorporan bajo valor agregado local. O sea, el valor agregado de esto pues lo ponen los equipos que se importan de Estados Unidos, de cualquier parte del mundo, pero lo que nosotros hacemos allí genera relativamente poco empleo y no agregamos mucho valor porque casi todo lo que exportamos es petróleo crudo, ¿sí? Carbón crudo, casi todo esto es crudo. La penetración con productos industriales y agroindustriales es incipiente, porque hablamos, productos industriales casi que estamos desahuciados y eso no es problema solo de Colombia. Latinoamérica tiene graves problemas para exportar manufacturas a China, toda Latinoamérica. Por eso México tiene un grave problema México tiene un déficit comercial impresionante con China y no exporta casi en parte porque tiene que lograr una estructura industrial. Sería casi el único de América Latina que puede competir, dada la inversión norteamericana, y un poco Brasil. Pero los latinoamericanos estamos exportando básicamente materias primas a China. La balanza comercial de Colombia con esta región del globo es ampliamente deficitaria. Entonces, exportaciones colombianas a la cuenca pacífica. Esta cuenca aquí está definida, son como creo que unos 15 países, incluyendo hasta Australia, o sea, todo lo del este del Asia. Entonces, nosotros exportamos hasta el 2013, del 2000 al 2013, vemos que en los 2000 esto era mínimo. Esto empezó, esta gráfica en todo el mundo, el comercio internacional crece así, por lo menos en los países latinoamericanos, asiáticos. En los 2000 el comercio ha tenido una expansión impresionante y en buena parte por la revaluación de los precios de las materias primas, cuyo mayor jalonador es China, pero también los vecinos, Corea, Malasia, etc. Entonces, nosotros importábamos hasta el 2013 cerca de 6.000 millones de dólares y de China era pues la parte grande, ¿sí? Vemos que Japón y Corea se han quedado un poco pegados. Bueno, principales exportaciones colombianas. Entonces, lo anterior era lo que nosotros importamos de allá. ¿Qué exportamos nosotros? Vemos que la pendiente, esta sí crece, aquí esta es más nuevecita, del 2010 para acá, y la parte del león se llama petróleo, y la gran mayoría es petróleo crudo. O sea, las empresas, la Pacific, la Oxy, la sacan, la meten por el tubo, otros se van por camión y es exportado así de Coveñas, por donde se vaya. Luego los otros no pasan de 500 millones de dólares. Aquí teníamos este morado ferroníquel de Cerro Matoso, ¿sí? Y las otras, por ejemplo este verdecito carbón, pero son un poco inestables, ¿no? Aquí está roja, derivados del petróleo, que eso pues por lo menos allí sí hay más trabajo colombiano, sea en Barranca, sea en Cartagena, hay más valor agregado, hay más trabajo para técnicos especializados, ingenieros, ¿sí? Es más importante, pero pues estas están por acá en la parte de abajo y petróleo pues es la parte del león. Miremos un poco Japón. Con Japón, ¿qué participa Japón? Lo más importante de Japón era el café, ¿sí? Alrededor de 300 millones de dólares. También teníamos ferroníquel, pues un poco inestable, y las flores, este tiene un comportamiento un poco más estable. Las flores pues es un nuevo mercado, especialmente acá de la sabana, viajan pues al otro lado del mundo a pesar de un producto tan perecedero, y pues por el lado de esmeraldas eso no, legalmente hay muy poco hoy en día. Con Corea
es pues muy inestable. El ferroníquel tuvo un gran comportamiento acá, luego se cayó, ahora ha vuelto a crecer. Con carbón sube y baja, con derivados del petróleo sube y baja. O sea, allí son mercados que están apenas como en desarrollo. O sea, debe haber políticas comerciales mucho más estables para que pues por lo menos estos productos tengan más salida allá. Ahora veamos qué exportamos nosotros. Este ya lo habíamos visto. Exportaciones de Colombia, sí. Entonces, si hacemos una comparación con las exportaciones de Colombia a otros países de América Latina, vemos que las exportaciones a Latinoamérica son más diversificadas que al Asia. ¿Qué implica eso? Que hay más trabajo acá, o sea, incorpora más valor agregado, utiliza más tecnología. O sea, nosotros no nos educamos solo en el colegio, en la universidad. Las empresas son sitios de aprendizaje, y allí pues en este tipo de producción tenemos más trabajo, genera más empleo y estimula más la diversificación empresarial. Aquí tenemos, por ejemplo, a Brasil y Argentina. Además del carbón, que es un gran producto de exportación, tenemos tenemos industria química, ¿sí? Fertilizantes, fungicidas, ¿sí? Y tenemos algo de industria liviana, ¿sí? De industria metalúrgica, algo de maquinaria, algo de agroindustria. O sea, no es un hecho, pero es más diversa. A Brasil y Argentina. A México, en el 2012, vemos que es una torta donde hay química, hay automotriz, hay carbón, hay maquinaria, derivados del petróleo, varios, agroindustria, confecciones. O sea, es mucho más diversificada, ¿sí? Más que al Asia. A Perú, Ecuador y Chile. Evidentemente aquí tenemos productos mineros, que es pues nuestro gran producto exportado, pero aquí también tenemos industria liviana, industria química, maquinaria, automotriz. O sea, es una estructura productiva diferente. Eso implica que nuestro empleo es diferente y nuestro relacionamiento comercial es un poco más rico. Veamos a Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. Entonces, petróleo, si le sumamos el oro, 71 y 14, ¿cuánto me da? 85. Derivados del petróleo, que este por lo menos tiene más valor agregado, 91. Carbón, 3%, o sea, 90 y pico por ciento, otra vez, minero energéticos. No está mal exportarlo, lo malo es exportarlo en bruto, ¿sí? Y el resto, pues, hay algo de cuero, metalúrgica, confecciones, agroindustria, química, plástico. O sea, hay algo de diversificación, pero concentrado pues en las materias primas. Entonces nuestra balanza comercial, volviendo a la China, es francamente deficitaria. O sea, este es el desbalance. Aquí tenemos lo que exportamos, aquí lo que importamos. Ahorita creció de forma importante el año pasado y esta creció un poquito. O sea, el déficit comercial se bajó un poquito porcentualmente, pero siguen siendo unos varios miles de millones de dólares de déficit. Eso pues lo compensamos con las exportaciones a Estados Unidos, Ecuador, algunos a Europa, que tenemos superávit comercial, pero con el Asia y con la China es francamente deficitaria, y esta brecha es compleja. Bueno, entonces en la balanza comercial con China podríamos decir que existe un elevado déficit comercial, que no lo tiene Chile, ¿sí? Que no lo tiene Perú, pero que sí tiene México. O sea, con nosotros es un déficit comercial fuerte. Si bien el déficit comercial se puede compensar con un superávit con otras zonas del mundo como Estados Unidos y otros países vecinos, el patrón comercial de Colombia con China repite el viejo relacionamiento con Europa y Estados Unidos. Vendemos materias primas y compramos tecnología. O sea, ese esfuerzo industrializador y de tecnología que hicimos en los años 50, 60, 70, cuando el profesor Alcides me daba clases, pues como que hemos echado un poco para atrás, ¿sí? No pudimos sostener un ritmo industrializador. China y el Asia, especialmente el Asia del Este, lo está haciendo. El desarrollo empresarial a través de una estrategia exportadora dramáticamente bajo. Entonces, pues, yo decía, ¿cómo le planteo esto a ustedes, que es dramáticamente bajo? ¿Quiénes exportamos en Colombia? Veamos a ver. Entonces tenemos esta exportación del año 2013, fuente del EISCOMEX, y tenemos el valor en millones de dólares, y aquí un poco las empresas, el departamento desde donde sale. Entonces, el mayor exportador es Ecopetrol, ¿sí? 3.441 millones el año pasado,
61% de las exportaciones. Sigue Pacific Fluviales con el 14%, casi 800 millones, luego Petrobras de Brasil, y otra cantidad de empresas transnacionales. ¿Sí? O sea, la dinámica de la empresa transnacional, Ecopetrol va allí porque por el tipo de contrato de asociación, cada que una empresa extranjera produce, Ecopetrol entra a participar con el 51% por contrato. Entonces, esto es el petróleo que hace casi el 86%, o sea, 4.800 millones de petróleo crudo. Esto es crudo. El petróleo procesado, un poco fuel oil, algún tipo de proceso que se le hace, del PEL, que es de Ecopetrol, son 119 millones, y la Chevron, o sea, el 2.2% procesado. O sea, en total de petróleo hacemos el 88%, ¿sí?, de la exportación a China de Colombia el año pasado. ¿Qué más exportamos en Colombia? Tenemos, por ejemplo, ferroníquel, ¿sí?, de la Billiton allá en Cerro Matoso, el 6%. Yo digo, ¿por qué exportamos todo el níquel? Si el níquel es algo que uno lo alea con el hierro y saca metales, por ejemplo, para el instrumental médico, como hace Costa Rica, bueno, una cantidad de partes para máquinas, porque es un acero mucho más fuerte, pero bueno, todo para afuera. Entonces, no hay una política de industrialización, sino pues de volverlo, lo meten al horno y lo sacan en lingotipos para pues, los países desarrollados. Entre eso China, que es un país en desarrollo, como ellos dicen. Tenemos también un ítem que uno ve la estadística y dice metalurgia. Entonces, pues, uno piensa primero de pronto para del Río, las Muña u otras siderúrgicas. Bueno, esto es pura chatarra. Eso que recogen la gente por ahí en las industrias o en la calle, o que se roban los tubos del gas porque son de cobre, y lo meten lo aplastan, lo meten en un contenedor. Entonces esto es pura chatarra de cobre. Pues es un buen negocio de comerciantes. Esto, la industria, más bien la industria local, se está quedando sin chatarra y se le subieron los precios, y por tanto su capacidad productiva se ha desmejorado. ¿Qué más vendemos? Vendemos carbón, ¿sí? Carbón, aunque China no es nuestro mayor producto, porque somos grandes productores de carbón, pues tenemos la Drummond y pues las carboneras que hay en Colombia, ¿no? O sea, este es un negocio básicamente también de las transnacionales. ¿Qué vendemos nacional? Bueno, el primero es cuero, 32 millones de cueros, ¿sí? Entonces aquí tenemos industrias, la mayor parte de industrias colombianas y de varias regiones, Antioquia, Atlántico, Bogotá, Atlántico, ¿sí? Y 32 millones, este es lo principal del sector agropecuario y de producto más netamente colombiano, pero casi todo es cuero en flor, o sea, es un cuero solamente pues pringado para que no se descomponga, y allá luego nos lo mandan en cartuchitos para todo lo que tengamos, o en automóviles, en lo que sea. O sea, China tiene la política que ojalá nosotros le aprendamos: importar materia prima, procesarla localmente y exportar manufacturas. Siempre nosotros exportamos, esto es lo que más exportamos de productos más nacionales, 32 millones. Luego, industria química, la Dow, la DuPont exportaron 13 millones de dólares. Estos ya son industrias pues, más localizadas acá, de empresas extranjeras. Glicerol, estas dos industrias han crecido un poquito a mayo de este año, que pues también revisamos los datos. Coque, 10 millones, ¿sí? Es una industria altamente contaminante cuando no se hace en un complejo integrado como Paz del Río. O sea, exportamos 10 millones de dólares con un costo ambiental impresionante, porque eso produce muchos subproductos supremamente dañinos para el ambiente, pero bueno, exportamos. Polipropileno del Caribe, estas ya son empresas de más tecnología, y esta también ha crecido un poquito, 4 milloncitos de dólares. Madera, 2 millones. El café, nuestro producto estrella del siglo pasado, apenas no llegamos a 2 millones de dólares, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, ¿qué nos pasa como exportadores? La industria está muy difícil, pero también de productos agropecuarios. Entonces, el año pasado habríamos exportado 5.630 millones, y pues la gran mayoría de eso petróleo y materias primas. Entonces veamos un poco qué potencialidad podemos tener nosotros como colombianos con la China. Punto 1. China tiene, con lo que nos decía ahora Diana, el crecimiento de la clase media en China es muy importante, y con esa migración campo-ciudad ellos cada día necesitan más comida.
pero el campo en China no tiene tanta tierra arable como nosotros y ellos tienen problemas gravísimos de contaminación. O sea, este proceso de industrialización no han tenido cuidado con el ambiente, entonces las fábricas son muy buenas para producir, pero botan cantidad de carbón a los ríos, a los lagos. O sea, el nivel de contaminación de todo el agua que utilizan los chinos hoy en día es supremamente fuerte. Afortunadamente ya están tomando medidas en contra, pero el daño ya está hecho. Ese es uno de los subproductos negativos, externalidades negativas, como decimos los economistas, de la industrialización. Entonces, China requiere mucha comida y nosotros decimos que podemos ser una potencia agropecuaria, potencialmente. Entonces, Colombia podría estructurar mucho mejor su oferta exportable. Por ejemplo, empresas importantes de Colombia como empresa pueden exportar galletas, pueden exportar chocolatinas, una cantidad de productos que son buenos, ¿sí? Pero las empresas grandes como la empresa colombiana todavía como que no tienen a la China como un mercado objetivo, o sea, no las hemos descubierto, nuestras grandes empresas colombianas industriales, pero también cadenas de productores. Por ejemplo, el protocolo para exportar carne está en proceso y es probable que en unos años, sobre todo de la carne de la costa que está cerca al mar y que pues ya tiene más controles fitosanitarios, empecemos a exportar más carne vacuna, ¿cierto? Los fruteros, ¿sí? A pesar de que aquí competimos con los países vecinos, Tailandia, Vietnam, ellos también producen cosas muy parecidas a nosotros y ellos ya están ensamblados en las cadenas de producción del Asia. Ellos van muy en una dinámica con China, ellos le exportan materias primas y productos procesados. O sea, es una cadena industrial del Asia muy importante. La política tecnológica, nosotros deberíamos ponerle mucha atención a esto. ¿Por qué? Porque de China estamos importando mucha maquinaria y hacia futuro vamos a seguir importando maquinaria. Y hay una gran ventaja con la maquinaria china, que si yo como pequeño empresario, mediano empresario, aún como grande, quiero importar una máquina alemana, pues buenísima, una norteamericana, cara. La China me produce la misma maquinaria, puede que tenga un poco menos de calidad, pero el pequeño y mediano empresario colombiano está teniendo más acceso a la maquinaria. Ese puede ser una ventaja de este gigante, ¿sí? Que nosotros podamos hacer maquinaria que antes era muy difícil acceso para nuestros pequeños y medianos productores, pero para eso necesitaríamos no solo importar, sino tener convenios de absorción tecnológica. Y los chinos, lo que Diana nos decía ahora cuando vino Wen Jiabao o ahora Xi Jinping, le dicen a Latinoamérica, bueno, ¿por qué no hacemos convenios de cooperación también tecnológica? No solo un exporte de materia prima, haremos eso, pero no lo estamos logrando hasta el momento. Los TLC, hay un TLC en negociación con todas estas manifestaciones que ahora, por lo mal que le dio el sector agropecuario, cayeron un poco en desgracia, ¿no? Pero no basta tener un TLC, si no tenemos productos competitivos, pues podemos tener todos los TLC firmados si no hay productos competitivos. También con la Alianza para el Pacífico hay posibilidades con Perú y Chile, pero los costos de transporte de aquí, de Buenaventura, al Callao, a Lima hay 2.000 kilómetros, a Valparaíso hay 4.500 kilómetros, a Manzanillo en México hay 3.500, o sea, integrarnos en un larguero que somos de Alianza para el Pacífico no es lo más eficiente. Hablaba con unos exportadores chilenos y nos decían, hombre, podemos hacer cosas en conjunto. Por ejemplo, ya estamos abriendo consulados, delegaciones comerciales conjuntas. Ellos ocupan la oficina allá, nosotros de acá y pagamos en conjunto. Nos decía, por ejemplo, Chile tiene exportaciones de verano. El verano allá pues es por allá en diciembre, y en junio no tienen producto exportable por la ubicación sureña de ellos. Nosotros podríamos entrar a los mismos clientes para no dejarlos desocupados, porque un cliente que no lo visitan 6 meses de pronto lo pierde. Dicen, con Colombia de pronto se podrían atender a ese cliente con otro, o sea, una integración, es que no la tenemos que inventar, pero algo es posible. Solo que nosotros no tenemos TLC, entonces deberíamos pagar el 6, el 8, el 10% de aranceles, pues que eso disminuye un poco la rentabilidad, pero es algo que pues se puede seguir trabajando. Conclusiones. Primera, yo digo, podemos aprender de la China. ¿En qué sentido? La China, cuando llega a un país es porque primero han llegado sus gobernantes, han establecido una relación política, diplomática con esos países, no importa de derecha, izquierda, de lo que sea, lo importante es que ellos establezcan una relación que vaya generando confianza. Con el gobierno chino detrás vienen las empresas estatales chinas y detrás vienen Huawei y las privadas, ¿sí? Entonces,
la China nos enseña que el Estado es una punta de lanza si se lo utiliza adecuadamente, ¿sí? Y ellos hacen una política estatal al servicio de su industria, de sus exportaciones, sustituyen importaciones. Nosotros acá, la teoría neoliberal dice que eso es sustituir importación, está pasando. Bueno, ellos allá nunca se olvidan de sustituir importación. O sea, lo que ellos puedan, que digamos, no produzcan, sino que importen. No puedan producir localmente, lo hacen. Y el Estado le presta apoyo a esas industrias para que crezcan, se fortalezcan y un día en Egipto ande solo y exporten, ¿sí? Entonces ellos todavía practican esa política en los segmentos que les es dado. Y con eso generan innovación tecnológica, crean empleo y recientemente, dado a su grave problema ambiental, están innovando bastante en tecnologías que sean limpias, solares, eólica, del viento, bueno, otro tipo de tecnologías que es un despegue importantísimo en China y es un sector allá naciente, pero en unos años ya son líderes mundiales, pero en unos años ojalá no lleguen acá, por ejemplo, el agua de la Guajira, la falta de agua. Se podría con tecnologías solares desalinizar plantas, desalinizar el agua del mar, y con esas plantas ellos tienen buena tecnología en eso y eso está creciendo. Segundo, el desarrollo de una política industrial y agropecuaria en Colombia que permita exportar a China y a Asia requiere un liderazgo nacional. En eso somos débiles. ¿Quién debe ser el líder? Pues el Estado, ¿sí? Como depositario de la legitimidad social de un país, es quien debe asumir ese liderazgo. El Estado puede llegar donde el privado no llega, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque así lo hace Chile, por ejemplo. Sí, manda sus delegaciones comerciales, firma acuerdos, apoya convenios de innovación tecnológica, bueno, de todas formas, y luego el privado va asumiendo eso, generando empleo y riqueza para su país. Si el Estado democrático, como en Colombia, no asume el liderazgo, las ventajas competitivas de las empresas mineras extranjeras y grupos rentistas locales definirán los sectores exportadores. O sea, eso es cuento de que el mercado define, no, definen los que tengan músculo allí. Las empresas mineras extranjeras, así no cuiden nuestro ambiente, algunas lo están empezando a cuidar. Y tareas y papel del Estado en Colombia para superar el bajo relacionamiento con el Asia. Una, ya para terminar, superar la deficiente infraestructura. Estamos muy mal en infraestructura, Ecuador nos da ejemplo, ¿sí? Y no es solo infraestructura doble calzada, por supuesto que necesita, pero también necesitamos vías medianas y de penetración allá al campo, productos, pues sin quebrarse por sacar un bulto por una carretera vuelta a nada, ¿cierto? Nuestra gasolina, pagamos a cómo es el galón en Colombia, ¿cuánto vale? 4 o 5 dólares, en Ecuador vale $1, ¿sí? Y es un exportador mediano como nosotros. O sea, son políticas diferentes de apoyo al sector. ¿Cuánto valen los fertilizantes en el Ecuador y a otros vecinos? La mitad de lo que vale en Colombia. O sea, hay unas estructuras de infraestructura y otro tipo de eslabonamientos que son mucho más productivos a hacer la tarea local para poder tener producto exportable. La tasa de cambio revaluada, llevamos 10 años de tasa de cambio, bueno, una vez estuvimos en el 2003 a 2.800 pesos por $1, hoy no pagamos 2.000. Esto afecta al exportador y beneficia al importador. No en vano, importamos mucho de China, pero exportamos poco, porque la tasa de cambio, si yo fuera industrial, yo digo exportador, no para el, digo, bueno, ¿cómo me sale cuando yo reintegre mis dólares? ¿Cuánto con eso, cómo pago mi nómina? No es muy rentable uno con esta revaluación ser productor nacional, industrial y exportador. Algunos pocos lo hacen y sufren bastante, como lo cloricuro todo. Tenemos una muy débil política industrial agropecuaria, problema en productividad, en financiamiento, en educación, en exclusión social. Ojalá sea cierto lo que plantea el presidente Santos con las nuevas políticas, plan de desarrollo. Ojalá podamos hacer cosas en realidad que hagan al otro lado. Poca innovación social y tecnológica. La Unión Europea con el Tratado de Libre Comercio o Cooperación también nos plantea, hagamos cooperación tecnológica, pero si nosotros no le cogemos la caña, si el Estado no lidera eso, va a ser poco lo que logremos. Débil tejido empresarial, bajo nivel de asociatividad, de economía de escala y democracia económica. O sea, cuando uno ve los países desarrollados, cualquiera, los europeos, los chinos, demás, ellos cuando tienen empresas muy pequeñas les ayudan mucho en su asociatividad, la federación local de productores de no sé qué, ¿sí?
y eso viene con apoyos tecnológicos, apoyos crediticios, apoyos en la promoción de exportación. Nosotros, ese individualismo que desarrollamos es muy nocivo, y un Estado que no apoya esa asociatividad no nos está haciendo un bien, y nosotros como individuos, por eso se necesitan los líderes que digan el camino en este sentido, pero apoyémonos, asociémonos, mejoremos escalas de producción, o bien grandes empresas que necesitan, o muchos pequeños sumados con unas buenas estrategias. Para terminar, yo diría que nosotros los colombianos somos capaces de grandes cosas. El último gran logro, que realmente yo lo aprecio mucho y creo que muchos que hemos visto el talento nuestro, fue la Selección Colombia hace un mes, ¿cierto? Miren cómo era esa Selección Colombia. La tercera parte era gente negra, la otra tercera parte era gente mestiza y blanca, la otra tercera parte era gente india y mulatos, ambos, todas las combinaciones. Juntos, con una muy buena dirección, logramos grandes cosas. Yo cuando hablo de democracia económica digo, si hiciéramos una asamblea de la ANDI, allí vemos esa combinación racial nuestra. Por supuesto que no, ¿sí? Entre los académicos tampoco la vemos, ¿sí? O sea, ese problema de tan poca democracia económica, social, de inclusión, nos daña mucho. ¿Por qué? Porque no nos montamos todos al bus cuando vamos a producir, cuando vamos a exportar, sino unos pocos, el resto queda muy relegados. Entonces, esa selección nos da un ejemplo de lo que sí podemos. Necesitamos liderazgos, ¿cierto? Y en ese sentido podría esa gran potencialidad que nosotros tenemos llevarnos a un mejor relacionamiento con China y con el Asia. Gracias. Muchas gracias al profesor Jaime Torres por esa interesante conferencia que nos ayuda a responder la pregunta sobre la potencialidad comercial de Colombia en el Asia-Pacífico. Y aquí quiero hacer un par de comentarios. Uno, ese comparativo inicial que nos mostró entre hace 2000 años lo que significaba Roma y lo que significaba China, nos pone en consonancia nuevamente con esta conferencia del semestre anterior del doctor Alcides Gómez sobre la reemergencia de una potencia. Eso. De otro lado, en términos ya concretos de esa potencialidad de Colombia, hay varios elementos que saltan a la vista de acuerdo con la exposición, la presentación del profesor Jaime, y son unos, el tema de textiles y de confecciones. A pesar de la fortaleza y la potencialidad china en esa materia, nosotros tenemos bastante allí que hacer, pero también si lo ligáramos con otra potencialidad que tenemos, que es el diseño. Somos fuertes en diseño de confecciones, y por qué no aliarnos con China en términos de esa gran mano de obra que tienen para producir con base en diseños colombianos. Otro elemento interesante es el tema de la agroindustria, que sí ha sido explorado más por países que Colombia ve a veces como hermanos menores, como son Costa Rica o como es Ecuador, que han desarrollado en algunos temas concretos de agroindustria, digamos, algunos productos interesantes. Por ejemplo, Costa Rica con la producción de licores de café, dada la producción de café que tiene, y cómo están enviando licores de café a China, no están vendiendo el café. El otro elemento para pensar en la potencialidad de Colombia, pues es los alimentos, con esa gran cantidad de terreno para cultivar. Hay mucho que hacer, y como lo decía el profesor Jaime, carne vacuna, fruteros, cafeteros, nos dan la posibilidad de pensar en productos muy concretos. Como también el tema de las cadenas de producción de tecnología, producir maquinaria o producir partes, como lo venía haciendo o lo ha venido haciendo Costa Rica, algunas partes de máquinas o de aparatos, inclusive electrónicos, que vienen trabajando Costa Rica como parte de las cadenas de valor con países de Asia. Lo que tiene que ver con la Alianza del Pacífico y nuestro papel allí, que también nos recuerda la charla que tuvimos de Cátedra China el semestre pasado sobre la Alianza del Pacífico, y la necesidad de que realmente Colombia primero se integre con esos otros 3 países que hacen parte de la alianza, para realmente pensar en producir ya en dimensiones y en calidad mucho mejor hacia China.
Y además nos deja estas 5 tareas para el Estado colombiano, ¿no? De cómo desarrollar esa potencialidad. Creo que hay mucha tela que cortar, no quiero quitar tiempo, al menos dejar espacio para un par de preguntas, porque de pronto creo que hay quienes quieran preguntarle algo a nuestro invitado. Bueno. Primero, una felicitación al lector, conferencista, por una exposición sumamente clara. La pregunta acerca de las potencialidades. Me estaba preguntando a medida que avanzaba la exposición acerca de qué podemos aprender nosotros, que necesitamos aprender de esta experiencia. Entonces quiero relacionar 2 situaciones. Una, la de China, que ha encontrado una fuente de acumulación muy grande en esa población rural, cuando justamente produce ese desplazamiento que mencionabas a los centros urbanos. ¿Por qué? Porque se desplazan a los centros urbanos, no tienen la mejor educación, pero sus hijos en las ciudades sí la van a tener, y entonces hacen allí una increíble contribución al desarrollo de ese lado. Entonces el potencial de crecimiento, de migración, es impresionante, es impresionante. Occidente lo tuvo, pero se demoró mucho tiempo. Entonces uno dice, bueno, pero a Colombia ¿eso qué aplica? Algo que no hemos querido ver. Yo diría, cuando digo no hemos querido ver, me refiero a la élite colombiana, que mira la globalización, ¿qué podemos exportar? Pero no mira el mercado interno, no mira el potencial que tendría esa dinámica de mercado interno, que toda economía exitosa no deja su mercado interno ahí garete. Entonces eso se traduce en un poder de compra muy bajo de la población colombiana, ligada con la exclusión a nivel de lo económico, de lo social, ¿no es cierto?, de la población colombiana. Entonces sí hay potencial, pero no queremos verlo. Hoy hay una noticia, la segunda observación. La noticia es que ISAGEN aplaza ese proceso del licitatorio a 1 año. Pero ¿sí se enteraron cuál era la única empresa que quedó? Era una empresa china. O sea, la élite colombiana todavía tiene temor al chino. No quiere conocer del chino, ¿sí? La evita. Entonces, yo creo que su exposición ha sido, digamos, muy esclarecedora para ver si de alguna manera, desde las distintas posiciones que ocupamos, podemos de pequeña manera contribuir vía, digamos, opinión calificada a reconocer nuestra situación. Entonces, felicitaciones. Bueno, una última pregunta muy concreta, por favor, porque ya el tiempo corre. Gracias por las exposiciones, estuvo muy interesante. Digamos que en términos de oportunidades, ahorita a nivel agropecuario, de la agroindustria, nuestros órganos productores no están preparados, ¿cierto? Porque digamos que nuestros campesinos no tienen acceso a una educación alta, ¿cierto? Entonces digamos que estamos muy lejos de poder aprovechar esa potencialidad, ¿sí? Sin embargo, encontramos que el mercado chino existe y que ellos tienen un poder adquisitivo muy alto, cerca de un 10, 15, 20% de su población, que son nuevos ricos, ¿sí? Entonces se abre un espacio para, digamos, productos agropecuarios valorizados. Y ahí es donde de pronto iniciativas jóvenes pueden ser impulsadas, donde entramos, digamos, jóvenes más preparados, que ya tenemos un poco más de mundo, hablamos algunos idiomas, y podríamos nosotros entrar a pensar en tal vez no esperar a que el gobierno abra esas puertas, sino podríamos ser nosotros mismos los que facilitemos esa salida de productos, creando órganos facilitadores, ¿sí? Pero la pregunta concreta es,
digamos, yo estoy estudiando administración, estoy de cara a mi proyecto de feria, ¿cierto? Y de pronto, retomando un poquito esta exposición, sería interesante enfocarme, yo estaba en China, ¿sí? Hablo mandarín, sería interesante enfocarme un grupo de trabajo hacia un órgano o una empresa facilitadora de relaciones comerciales con China, ¿sí? Donde habemos 4 o 5 personas que hablamos inglés, que estamos estudiando en una universidad de alta categoría en Colombia y seguramente con, digamos, algo de proyección y empuje financiero estatal o privado, en algunos años podríamos, digamos, crear una solución de exportación clara, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el camino y, digamos, ante qué organismos podríamos buscar apoyo, información y norma para poder ejercer estas exportaciones? Bueno, gracias. Entonces, lo que pues comenta, plantea el profesor Alcides, ¿qué podemos aprender? ¿Cierto? Que un país que recupera su dignidad nacional, como hizo China en ese difícil proceso de su revolución, pero recuperó esa integridad nacional, que tiene un proyecto nacional, es muy importante. Ningún país del mundo hoy desarrollado ha salido al otro lado sin un proyecto nacional que lo encuentre muy unificado. O sea, en la China, entiendo que cerca del 90% de la población es de la etnia Han. O sea, ellos no tienen ese problema de diversidad que nosotros no podemos manejar bien todavía. Por eso cito a la Selección Colombia, que ahí Beckerman hizo un trabajo excelente y la manejó. Pero nosotros aquí internamente es difícil. Dicen que el sector financiero no contrata negros, que, bueno, una cantidad de todos los prejuicios que manejamos. Un país que logra vencer eso, los vuelve una riqueza por su diversidad. Nosotros tenemos que lograr eso. Yo creo que ese es uno de los principales problemas de América Latina, no solo de Colombia, porque es un poco ese modelo discriminador que tomamos los españoles que no hemos podido todavía superarlo. En parte se está haciendo, ¿no? Pero todavía nos falta un buen camino. Yo creo que el mercado interno, o sea, las empresas aprenden en el mercado interno. Para hacer una buena exportación en el mercado local uno prueba. Por ejemplo, allí usted tiene otro vecino que está trabajando en productos como los que usted está haciendo. Él ya tiene ciertos contactos porque el grupo de China, o sea, el grupo de China y las cámaras de comercio y ProExport que tienen información y apoyan, ¿sí? Entonces, uno aprende localmente para producir, por ejemplo, un buen café orgánico de los mejores, localmente, porque si uno va a aprender allá es mucho más duro, ¿sí? Y los avances no son tan amplios. Pero los países que han pasado estos procesos ven que después de muchos individuos que voluntariosamente vamos a China o vamos a otra parte, es mucho más difícil que cuando hay unas estrategias un poco más masivas. Y Colombia, nosotros no somos un paisito, nosotros tenemos una cierta potencia, un crecimiento económico. De los impuestos del petróleo se supone que es plata de todos, de la nación, ¿sí? Entonces, uno aspira a que haya una labor mucho más comprometida y allí viene un poco el punto de Isagen. Colombia, no sé qué se habla ya en las altas esferas, pero con la China no ha querido mucho. Ecuador ha hecho unas carreteras muy buenas, entre otras, y está haciendo hidroeléctrica y demás, buena parte con contratistas chinos, ¿sí? Y otra serie de inversiones chinas en Brasil, en el África, en muchas partes. Pero nosotros aquí algo hay que, como que con la China no mucho. Entonces yo digo, nosotros coqueteamos con la China, pero no llegamos a nada claro, ¿sí? Otros países, por ejemplo, Perú, tiene un desarrollo mucho más fuerte con la China. Chile, Brasil, Costa Rica. Costa Rica, por ejemplo, no está exportando solo productos alimenticios, también, por ejemplo, instrumental médico. Todavía no mucho a la China, pero aprende localmente, tiene mucho comercio con Estados Unidos, algo para Europa, y se va metiendo a la China. O sea, hay vecinos que lo están haciendo. Y eso implica, pues, unas estrategias, ojalá un poco más decididas, y que entendamos que la China es un país que cada día va a ser más importante y que podemos aprender de ellos, y que si le importamos tanto maquinaria y demás, seguramente que podemos dar el paso de más cooperación tecnológica, inversiones cruzadas, un poco lo que anotaba
Diana, o sea, hay mucha actividad y ustedes que están tan jóvenes y con esa dinámica, busquen contactos y yo creo que el país tiene que ir reaccionando sobre esto. Y están en buen momento porque esos son proyectos pues un poco a lustros o a décadas y pues nos toca a todos trabajar bastante más duro si queremos sacar un poco de mejor provecho de este tipo de relaciones. Gracias. Bueno, nuevamente muchísimas gracias a la profesora Belén Torres por su interesante exposición y los invitamos a nuestra siguiente sesión, que es el martes 9 de septiembre, con el tema Relaciones China-Europa, del antagonismo al entendimiento estratégico, dictada por el doctor Joaquín Franco, historiador de la Universidad de la Sorbona, con maestría en estudios chinos de la Universidad de Edimburgo. Estuvo trabajando en la Cámara de Comercio chino-inglesa en Inglaterra, en el Instituto Confucio también en Inglaterra. Tiene una experiencia muy interesante, ha estado en China y nos va a acompañar ese día, el martes 1 de septiembre, aquí mismo a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias por su asistencia. Nos vemos entonces en un mes. Que estén muy bien.